Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En los videos recientes estuve hablando sobre la fenomenología del espíritu de Hegel. A continuación voy a seguir grabando videos, me voy a centrar ahora en la parte de la conciencia, es decir, los tres capítulos primeros de la fenomenología del espíritu, que van desde la certeza sensible a la percepción, a la fuerza o al entendimiento. Finalmente voy a concluir con el último capítulo de la autoconciencia. Sin embargo, me he dado cuenta, básicamente considero, no estoy seguro, que esos videos son algo abstrusos o difíciles o no es algo liviano para ver. Y, o sea, es decir, sin un entrenamiento filosófico, incluso más aún, sin la lectura casi en paralelo de la obra de Hegel, como si uno leyera el libro y fuera a consultar el video, básicamente no se entiende demasiado, parece un chino mandarín, una cosa así, difícil de comprender. Por eso en el video de hoy voy a hablar meramente sobre la dialéctica, como una especie de noción un poco más general de en qué consiste la dialéctica. Me parece que puede llegar a ser un video provechoso. Bien, lo primero que hay que entender de la fenomenología del espíritu es el concepto de experiencia. El concepto de experiencia y el concepto de dialéctica están muy íntimamente unidos. ¿Qué es la experiencia? Bueno, en principio habría que distinguir lo que consideramos actualmente experiencia, fruto de la ilustración y fruto del método científico, algo que en términos baconianos o newtonianos elegiría llamarlo en inglés con su término experience, ¿no? Experience. Como si la experiencia estuviera ligada al experimento, a la prueba, al error, a la observación empírica. En eso consiste lo que nosotros llamamos experiencia. Basta con pensar en cómo lo percibe Immanuel Kant, el concepto de lo empírico, lo a posteriori, como aquello que tiene contrastación empírica. Sin embargo, el concepto de experiencia de Hegel, en el alemán Erfahrung, tiene una connotación muy distinta. Erfahrung, aclaro que yo no sé alemán, pero bueno, Erfahrung en su raíz tiene la palabra fahren, el verbo fahren. Y el verbo fahren significa viajar. Es decir, que frente a esta noción empírica experimental de la experiencia, Erfahrung consiste más bien en un viaje, en una transformación. En eso que en las obras de Goethe o en las Bildungsroman del romanticismo consisten en un crecimiento del personaje, en una experiencia, en un viaje, en un recorrido. Y ese es el concepto de experiencia que utiliza Hegel en la fenomenología del espíritu. Es decir, un recorrido, un viaje, una transformación. Cuando uno viaja, cuando uno hace un recorrido, se convierte en otra persona, se convierte en algo distinto de lo que era anteriormente. Ese es el sentido de experiencia. ¿Qué tiene que ver la dialéctica con todo esto? Bueno, lo primero, algo que hay que aclarar todo el tiempo porque la gente suele confundirse es que habitualmente se considera que la dialéctica es una tríada entre tesis, antítesis y síntesis. Eso, si bien puede llegar a servir inicialmente como guía, en realidad es como muy está mal, básicamente. Es como una simplificación muy, muy grosera de en qué consiste la dialéctica. ¿Por qué es una simplificación grosera? Porque esa concepción de tesis, antítesis, síntesis, coloca las proposiciones o los enunciados, digámoslo así, en exterioridad. Como si hubiera primero una tesis que nos sirve, esa tesis la descarto, pongo una antítesis en su lugar que no sirve, la descarto, pongo una síntesis. Como si no hubiera una relación inmanente entre esas afirmaciones. Mientras que para Hegel, la cuestión de la dialéctica tiene que ver con el desarrollo inmanente de las posiciones. Es decir, la antítesis no es solamente una negación
de lo que yo estoy diciendo, sino que es la consecuencia llevada al límite de la tesis. La tesis afirma algo, sigue progresando, sigue afirmando cosas sobre el mundo. Llega un momento en que esa tesis entra en contradicción porque hay algo del objeto que no puede capturar. Cuando no puede capturar con su concepto el objeto, necesariamente tiene que cambiar de concepto para convertirse, para adecuarse al objeto. Voy a explicar esto nuevamente. La cuestión de la verdad en Hegel tiene que ver con la adecuación entre concepto y objeto. Eso que en latín se llama adequatio, no sé, de rey y no me sale otra palabra, objeto. Bien, eh, no, bueno. El punto es el siguiente. Para que haya verdad, el concepto tiene que coincidir con el objeto. Lo que ocurre en la dialéctica hegeliana es que hay un devenir. No hay una verdad que sea temporal y fija, sino que la conciencia va tomando experiencia, en este sentido de Erfahrung, de lo que conoce acerca del objeto. Es decir, tiene un concepto, elabora un concepto, lo aplica al objeto y por un tiempo eso funciona. La realidad cambia, el objeto cambia, o bien el objeto es el mismo, pero la conciencia ya se da cuenta de que su concepto no puede capturar completamente el objeto y necesita transformar su concepto para que ahora se adapte al objeto. Esa adaptación de concepto 1 a concepto 2 es lo que se llama una experiencia. En ese sentido, eso es la tesis y eso es la antítesis. Yo tengo un concepto, lo aplico a un objeto. Ese concepto me sirve un tiempo, pero llega un momento donde ya no se puede aplicar perfectamente al objeto, sino que el concepto entra en contradicción con esta contrastación del objeto que me revela que el concepto es insuficiente. Bueno, el concepto tiene que modificarse. Se llega a una antítesis. El concepto, esta es el razonamiento hegeliano, se convierte en su opuesto. Se convierte en la negación de ese primer concepto. Bien, eso no se termina ahí, porque para Hegel siempre va a haber una superación dialéctica que consiste en el regreso de la negación a la tesis. Es la negación de la negación. Pero en esta negación de la negación ya no se vuelve a la primera afirmación como si se tratara de una doble negación, como si yo digo 2 veces no, estoy diciendo sí. Tiene que ver con eso, pero es como más complejo. Sino que en la negación de la negación yo vuelvo a la tesis, pero esa tesis ha hecho el recorrido de la experiencia de la negación. Al haber hecho la experiencia de la negación, se convierte en una afirmación más entera, más compleja, más concreta. Doy un ejemplo que es mío, no es de Hegel, pero a mí me gusta mucho este ejemplo. El ejemplo es el siguiente: la felicidad. Digamos, todos queremos ser felices. Básicamente, bueno, eso lo dice Aristóteles, no lo dice la autoayuda, lo dice Aristóteles. Bien, todos queremos ser felices. En la vida de la mayoría de las personas, por no decir todas, todos conocimos la felicidad. Si no fue durante la niñez, fue en la adolescencia, si no fue en la adolescencia, fue en la juventud temprana, etc. En algún momento fuimos felices. Ese momento de felicidad podremos considerarlo la tesis. Es el momento donde uno se siente completamente positivo, afirmado en el mundo, lleno de energía, se siente completamente afirmado. La lógica de la felicidad es que la felicidad, si bien se siente como un estado eterno o infinito, la felicidad se agota. Es muy raro que alguien diga yo toda la vida fui feliz. De hecho, es completamente imposible. La felicidad se agota. ¿Y por qué se agota? Bueno, para aplicar la dialéctica podremos decir que la propia felicidad entraña su opuesto. Entraña los límites de la felicidad, donde la condición de la felicidad es que pueda dejar de tenerse. El caso es que en determinado momento dejamos de ser felices. Pongamos un ejemplo amoroso. Usted está en relación con una persona, es muy feliz, se siente perfectamente completo y realizado. La relación se rompe, llega a su opuesto, a la desesperación, a la infelicidad,
a la desgracia, ya nada tiene sentido, todo es horrible. Ese es el momento de la antítesis. Usted ahora se siente completamente desesperado y privado de la felicidad. Estamos en el momento de la antítesis, la negación de la felicidad, todo lo opuesto. ¿Qué pasa? En algún momento de su vida, puede pasar mucho tiempo, puede pasar meses, puede pasar años, puede pasar una década, usted vuelve a ser feliz, vuelve a sentirse plenamente feliz. En términos románticos, berretas, digamos que consiste en encontrar otra pareja o otro amor, o encontrar un hobby, o encontrar una pasión, o lo que sea. Vuelve a ser feliz, se convierte nuevamente en una persona feliz. Esa felicidad es una síntesis dialéctica. ¿Por qué? Porque esa felicidad ha recorrido la experiencia de la infelicidad. Ya no se trata de la primera felicidad virgen, temprana, iniciática, sino que esa felicidad consiste en una felicidad que ha tenido una experiencia de la infelicidad. Esa felicidad es más experimentada, es más consciente. Por eso, esa nueva felicidad, ese estado 3, esa síntesis, reúne la experiencia de la felicidad, de la infelicidad y de la nueva felicidad. Es la negación de la negación que ahora retorna a lo primero, pero ahora es distinto. Voy a dar más ejemplos. Otro ejemplo interesante, que a mí me parece muy interesante, es la relación teológica con el cristianismo. Pongámoslo en términos así. Tenemos tres etapas: Dios, Jesús, Espíritu Santo. Al principio, Dios crea el mundo, crea la humanidad, y la humanidad existe bajo un orden. Lo que suele contar el relato judaico es que el hombre ha pecado, cae en desgracia y llega a este valle de lágrimas. Entonces, Dios crea a los hombres, pero la creación y el creador están separados por un límite infranqueable. Están completamente separados. ¿Qué sucede? Ese es el momento de la tesis. Dios se niega a sí mismo. Dios es infinito, Dios es todopoderoso, Dios es eterno. Dios se niega a sí mismo y se corporeiza en Jesús. Se convierte en la negación de sí mismo. Dios, que es Padre, se convierte en el Hijo. Se convierte en la negación de sí mismo. Estamos aquí en el momento de la antítesis. Jesús viene al pueblo de Israel, a Palestina, etc. Hace sus enseñanzas, es sacrificado en la cruz. Jesús muere, asesinado, sacrificado. Y esto es interesante, porque Jesús realiza la negación de Dios. Dios, que es inmortal, no puede morir, pero Jesús sí, que la negación muere. Cuando Jesús muere, niega a la tesis. Y sucede otra cosa muy inesperada. Jesús se va de vuelta al paraíso y deja al Espíritu Santo, que nos acompaña como una especie de nueva lógica histórica, donde a partir de ahora reina la palabra de Dios, a partir del acompañamiento del Espíritu Santo en el pueblo ecuménico de la humanidad. Entonces tenemos tesis Dios, apartada de los hombres; antítesis Jesús, cerca de los hombres, en el momento de la parousia, en el momento del kairos. Está Jesús en el mundo. Jesús muere, hace la negación de Dios, se convierte en su síntesis. El Espíritu Santo, que permanece en el mundo acompañando por siempre a la humanidad. Doy otro ejemplo que es más ortodoxo, que está en la fenomenología del espíritu, que tiene que ver con el tiempo. Este ejemplo está en el primer capítulo de la certeza sensible. El tiempo. El tiempo al principio aparece como una inmediatez. El tiempo es este tiempo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que si decimos ahora, estamos capturando completamente el tiempo. ¿Qué sucede? Cuando este concepto se aplica al objeto tiempo, por un tiempo funciona, por un lapso funciona.
Pero llega un momento donde el concepto de tiempo ya no se aplica al objeto que sea el tiempo, porque entra en contradicción. ¿Qué sucede? Tenemos el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo n. En esa sucesión de tiempos, cada tiempo es distinto del anterior. Aquí se realiza una negación de la tesis, porque ese tiempo que yo intento capturar con las palabras y digo el ahora, ya no es el tiempo. Cuando yo digo ahora, el ahora ya no es el ahora, sino que es el ahora que se llama sido, en el sentido del verbo ser, de lo que ha sido. Ese tiempo ha sido. Entonces, cuando yo digo ahora es tal hora, no estoy captando el ahora, estoy capturando el ahora que ya fue. Esto es lo que dice Hegel. ¿Qué pasa? Cuando yo hago esa experiencia de que capto solamente el tiempo que ha sido y lo considero una linealidad de ahora sucesivos, llego a la síntesis donde vuelvo a capturar el ahora con la conciencia de que podríamos decir no lo puedo nombrar. Aparece como una especie de suerte de intento decirlo, pero cuando lo digo no se me escapa. Esa experiencia consiste la experiencia dialéctica. Entonces, yo tengo una capturación, una captación del tiempo, pero dialécticamente. Esto que San Agustín decía, si me lo preguntas, si no me lo preguntas, lo sé, si me lo preguntas, no lo sé. Bueno, ese no poder capturar el tiempo es la experiencia dialéctica del tiempo. Pero para poder tener la experiencia dialéctica del tiempo hay que en una primera instancia intentar capturarlo. Esto es muy interesante, capaz que yo tengo unos escritos muy breves, muy sencillos sobre la cuestión de el temor a errar en Hegel, que tiene que ver con que en la dialéctica el temor a errar es el error mismo. Eso significa que en la dialéctica es necesario afirmar algo y equivocarse para poder llegar a la resolución dialéctica de ese concepto que al principio cree aplicarse al objeto perfectamente, pero se da cuenta que no, pero luego en el desarrollo del devenir se da cuenta de que supera en una noción conceptual más rica. Bueno, qué sé yo. Esas son algunas ideas sobre el concepto de dialéctica y de experiencia en Hegel. Me parece que es un video mucho más accesible que los anteriores sobre ese desarrollo minucioso de la fenomenología del espíritu. Nuevamente, les vuelvo a decir lo de siempre. Si les gustó el video, por favor den like. Suscríbanse si quieren tener más contenido. Y bueno, muchas gracias por escucharme.